Bueno, buenos días a todos. Alabado sea Jesucristo. Vamos a hablar un poco acerca de nuestro tema del día de hoy, que lleva por nombre la reproducción sexual y asexual. La continuación de este tema lo vamos a realizar la próxima semana. Así que el día de hoy solo vamos a hablar un poco acerca de la parte física o la parte externa de la procreación de todos los seres vivos que tienen reproducción sexual y asexual. Vamos a preguntar a Elías si el ser humano tiene reproducción asexual, sí o no. El ser humano solo tiene reproducción asexual solo que fuera por la celular, pero sí, humanos, para generar un humano nuevo, solamente sexual. Ah, excelente. Entonces, en los seres humanos, así como nos lo describe el señor Alejandro Elías, pues efectivamente en la reproducción celular se da esta reproducción asexual y para la procreación de un nuevo individuo en varios seres vivos se da solo a través de la reproducción sexual. Bueno, nos dicen que la reproducción sexual y asexual son las dos formas generales de reproducciones conocidas en todos los seres vivos, que cada una implica un conjunto de métodos específicos de reproducción, típicos de cada especie, y se distinguen en su base genética, o sea, en las leyes de la herencia genética que las rigen. Esto es debido a que el día de hoy vamos a hablar acerca de la reproducción sexual y asexual en los seres vivos, pero no nos vamos a centrar o a profundizar en uno en específico, ya que si hacemos esto, tendríamos que, primero que nada, investigar de cuántos cromosomas consta cada uno de los seres vivos, ya que existe una amplia variación para este tipo de estudios. Entonces, vamos a determinar lo siguiente, que la reproducción sexual, que es el proceso de crear un nuevo organismo descendiente, a partir de la combinación del material genético de dos organismos con material genético similar. Esto es similar porque no pueden llevarse a cabo si son materiales genéticos idénticos, ya que si se cuenta con un material genético idéntico, va a existir una mutación en la parte física de los individuos. Dicho, este material genético se presenta esta igualdad en el ADN cuando las personas tienen una especie de cercanía con respecto al parentesco, que ya los determinamos con anterioridad. Por esta razón nos dicen que existe un material genético similar, pero no idéntico. Este tipo de reproducciones se puede llevar a cabo en varios seres vivos, así como lo son algunas bacterias, algunas plantas, algunos animales y algunos hongos, ya que no todos los hongos tendrán una reproducción sexual, sino algunas, lo vamos a ver un poquito más adelante, tendrán una reproducción asexual. ¿Qué son los gametos? Son dos tipos de células especiales. Uno un poco más grande, generalmente el femenino, y el diminuto que es el masculino. Más sin embargo, cada uno de estos gametos van a estar constituidos por 23 unidades de cromosomas si estamos hablando del ser humano, es decir, el de las personas, puesto que como les indicaba, los animales como seres vivos también se lleva a cabo este mismo proceso, pero existe una diferencia con respecto a la cantidad de cromosomas que contienen dentro de sus células. El más parecido
al ser humano son los descendientes, los monos, que contienen casi las 46 unidades de cromosomas, pero no tienen 46. Este efecto también se logra con el síndrome de Down, que es conocido como el cromosoma 21, que tampoco se logra a cabalidad lo que son los 46 cromosomas en este caso. La unificación de estos gametos, que es la fecundación del óvulo, a la hora de concebirse lo que es un cigoto, que más adelante se va creando lo que es un embrión con estos cigotos y seguidamente se va concibiendo lo que es un feto hasta alcanzarse el desarrollo de lo que es un ser vivo, que se logra aproximadamente hasta la semana 35, 36, 38 e inclusive hasta la semana 42, que consistirá en un parto normal cuando, según se determinan científicamente, se pueden dar estos nacimientos en la semana 28 a la 35, pero estos son denominados como prematuros, mientras que si sucede un nacimiento antes de la semana 28, esto se conocerá entonces como un aborto simultáneo o un aborto provocado, ya que el producto de esto nunca sobrevive. Para que haya sobrevivencia, o se le denomina también viabilidad, tendría que ser después de la semana 28. Entre la semana 28 y 35, que son los prematuros, y de la 35 a la 42, que serán ya los niños que no van a necesitar una incubadora. La reproducción asexual. Con respecto a la reproducción asexual, esto implica que a partir de un individuo se va a crear un individuo nuevo, pero no con características genéticas similares, sino acá el material genético será idéntico al de la célula madre. Se puede llevar a cabo de varias formas: a través de un trozo del cuerpo de este ser vivo, o puede ser partiéndose a la mitad dicho ser vivo para conformarse otro idéntico, y pues se logran en algunas plantas, se logran en algunos hongos y se logran en algunos seres vivos de tipo marítimo. Entre la forma en la que se puede llevar a cabo esta reproducción asexual existe la fisión binaria. La fisión binaria, que consiste en que dicho ser vivo se partirá en dos exactamente para poderse procrear, y de esta forma el descendiente tenga características físicas idénticas a su progenitor. Este tipo de procreación se realiza a través de la mitosis, a través de la mitosis, en la cual siempre van a consistir únicamente sus células en una madre y en una hija, a diferencia de la meiosis, que será nuestro tema de la próxima semana, que tendrá una cuarta partición. Lo vamos a ver en las células sexuales un poco más adelante. Tenemos la segunda, que es por medio de la gemación. La gemación también es una reproducción asexual, y esta se da a partir de que un trozo de algún ser vivo que se desprende de ese cuerpo y se va formando un nuevo ser vivo idéntico al de la célula
madre. En este caso, como logramos ver que un trozo de la estrella de mar se va formando una idéntica al de donde se haya realizado la gemación. Está la esporulación. La esporulación, como se puede notar en la parte baja de los hongos, se pueden observar que cuando se desprenden estos pequeños trozos son capaces de volverse a producir otros seres vivos idénticos al de donde se están desprendiendo. Es por ello que a la hora de que hay descendientes de estos seres vivos, se dan en grandes cantidades y no específicamente en una. La segunda imagen, que es a través de otros hongos, que estos se van formando como sacos, y estos sacos a la hora de madurarse van explotando, y a la hora de esto van esparciéndose de esta forma para poderse reproducir. En algunas plantas también se puede observar esta esporulación, ya que en la parte baja de dichas hojas se pueden observar estas pequeñas semillas que consisten en una reproducción asexual, ya que contienen el mismo material genético de donde se están desprendiendo estos. Por último, tenemos la reproducción vegetativa. Aquí hay unos cuantos ejemplos de cómo pueden llevarse a dar. Se pueden hablar de la primera planta, que es a través de los tubérculos, que es una parte del tallo subterráneo, o donde las raíces se van desarrollando y se van engrosando por la acumulación de sustancias dentro de sus células que van reservando, y a partir de de este producto se pueden desarrollar una planta idéntica. Es también por medio de una reproducción asexual. Tenemos también como ejemplo a los bulbos. Los bulbos son órganos vegetales también de tipo subterráneo. Están los rizomas y los estolones. Estos van a ser similares, ya que a partir de las raíces se irán brotando otra nueva planta, como podemos notar en los rizomas. A partir de la misma raíz se va brotando otra planta u otro descendiente igual a donde se está desprendiendo. Los estolones se presentan prácticamente en lo que son las plantas de la plantación de fresas. En la plantación de fresas también, que a partir de un brote de la raíz se va creando otra nueva planta. Por último, están los esquejes, que pueden cortarse un fragmento del tallo e introducirse en la tierra. Estos, a la hora de humedecerse, irán produciéndose raíces, y con esto se van a enraizar otras plantas que serán genéticamente idénticas a sus progenitores. Esta de las esquejes son también conocidas como aquellas reproducciones por medio de la estaca, donde a partir de un fragmento del tallo se van creando otras plantas. Tenemos la comparación entonces de una reproducción sexual y otra asexual. Notamos que los gametos haploides son conocidos generalmente como el proceso asexual, ya que solo necesitan de un descendiente, a diferencia de los gametos diploides. Diploides porque necesitan de dos, tanto de un óvulo como de un espermatozoide. Y no específicamente solo en el ser humano se da esto de los espermatozoides, sino también en los animales y en algunas plantas. El proceso celular de la reproducción sexual es por medio de la meiosis, mientras que el proceso celular por medio de la reproducción asexual es de la mitosis, que vamos a profundizar con esto en la siguiente clase.
tenemos entonces una comparación acerca de cómo se logran estas reproducciones. Aquí tengo un pequeño cuadro comparativo de cómo se puede lograr lo que es la reproducción. Definitivamente, como algunos ya tienen la idea, en la sexual se necesitan de dos individuos, mientras que en la asexual solo se necesita de un individuo. Se da la fecundación en la sexual, mientras que en la asexual no se da ninguna fecundación. Asimismo, en la sexual, el material genético solo es similar el descendiente de los progenitores. En cambio, en la asexual serán siempre idénticos. El material genético no tiene ninguna variación. Entonces, es de esta forma como podemos notar una breve comparación con respecto a la reproducción sexual y a la asexual, que esta es el estudio de la parte externa de estos seres vivos. Asimismo, en la próxima clase veremos la parte interna de cómo se va realizando este proceso, tanto de la forma sexual como de la forma asexual, y nos vamos a centrar específicamente en el ser humano, cómo se logra el proceso celular de la meiosis y el proceso celular de la mitosis, así como se da también en algunos que otros animales o plantas de la forma asexual. Hasta aquí entonces con nuestra explicación del día de hoy. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que acabamos de observar. No, profe. Todo No está tenga clarísimo. pena. Bien dominado el tema. Bueno, entonces, siendo así, vamos a proseguir con el ejercicio de la semana, que consiste en ilustrar 4 ejemplos de la reproducción sexual, cualesquiera de los ejemplos, así como de la forma asexual también. Y voy a necesitar que realicen un cuadro comparativo sobre la reproducción sexual y asexual, pero en forma gráfica, ya que el cuadro ya está por acá. Lo que necesito es que ustedes ilustren cada uno de estos procesos únicamente. ¿Tenemos alguna duda con respecto a eso? No, profe. ¿Puede poner el ejercicio, por Ahí favor, para estamos. copiarlo? Sí, ahí Muchas está. gracias, profe. Muy bien. Solo, profe, una duda. Ahí en la de Dígame, Juan forma Pablo. gráfica tenemos que ilustrarlo, ¿verdad? Sí, así es. Lo pueden hacer a computadora o lo pueden hacer, bueno, en el cuaderno, tomarle fotografía y enviarla de la forma que les sea más sencilla. Ya. Gracias, profe. Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna duda? Bueno, no habiendo más dudas, gracias por su asistencia del día de hoy. Pues los veo la próxima semana en nuestra clase. Que tengan feliz día. Cualquier duda que tengan me pueden escribir. Ya saben, feliz día a todos. Gracias, profe. Feliz día. Profe,